¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz año nuevo a todos. Qué bueno vernos en esta primera reunión del año. La verdad es que es un gusto, es una gran felicidad el que podamos estar juntos en este primer domingo del año. Pues bueno, no sé si ya se dieron cuenta, pero por aquí traigo una rica rebanada de rosca de Reyes para antojarlos. Espero que al ratito, mañana, pasado mañana y pues bueno, todavía a lo mejor lo que venga de la semana, cada quien en sus casas puedan disfrutar de esta hermosa y rica tradición. La verdad es que cada quien tiene su favorita. Seguramente habrá quienes digan, no, pues a mí me gusta comprar la más tradicional, o a lo mejor eres de los que les gusta comprar la rellena con triple chocolate y 10,000 y 1,000,000 de cosas. Pues bueno, no importa cuál compres, o si la compras, o si no es una tradición en tu casa, pero el día de hoy no les traje esta rosca solamente para antojarles o porque no me dio tiempo de desayunar y me la voy a estar aquí comiendo mientras que está el tiempo de la predicación. Traje este cachito porque este pedazo de rosca y en general la rosca de Reyes nos recuerda una festividad que a todos nos llena, creo que de mucha ilusión, una festividad que a todos en general, tal vez como hispanos, nos agrada más, y digo como hispanos porque es una tradición que se mueve principalmente en todo el mundo de habla hispana, desde España, desde la Patagonia y hasta algunas partes de Estados Unidos, y es una festividad muy bonita, la verdad, es una festividad muy agradable. No sé si ustedes ya sabían de dónde viene la tradición de la rosca de Reyes, pero básicamente no voy a contarles una gran historia, solamente es para empezar a abrir tema, pero la rosca de Reyes nos llegó de España. Allá la conocen como roscón de Reyes, y originalmente se llenaba con una haba, pero a su vez viene de Francia. Los franceses fueron los primeros que hicieron un pan redondo con un hoyo en medio y le pusieron por ahí una piececita o algo adentro, y el que se la sacaba, digamos, se convertía como en un rey por un día. Entonces se convertían en reyes por un día y tenían pues no literal un rey, sino como el sentirse como reyes por un día, ¿no? Entonces pues tenían como ciertos privilegios y cosas. De ahí pasó a España, de ahí viene también la tradición de ponerle dulces que simbolizan, en este caso pues higos o frutas que simbolizan las joyas de las coronas de los reyes. Y pues bueno, hasta lo que hoy conocemos y hoy tenemos. Y les conté esto porque al final todo esto se va a relacionar con lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los magos de Oriente y de un ejemplo que nos dejaron, y aprovechando esta fecha dije quiero hablar de este tema porque difícilmente podemos tocar esta historia que viene en el libro de Mateo. Es una historia muy corta. La verdad es que nos gustaría tener una historia mucho más profunda, mucho más larga, pero es una historia de solamente prácticamente 12 versículos que está en el capítulo número 2 del libro de Mateo. Y la vamos también igual a relacionar con los temas que hemos estado viendo en este tiempo, que son los temas de gratitud, y con el tema con el cual estamos iniciando el año, de darle lo mejor a Dios, de darle nuestras primicias. Entonces, quisiera comenzar primero platicando quiénes eran estos hombres que dejaron una marca en la palabra de Dios y que dejaron una marca también en nuestras tradiciones. Realmente yo creo que todos, cada vez que, y seguramente ahorita que escuchaste el título, y viene una sonrisa a tu rostro, porque todos tenemos seguramente, o la gran mayoría, espero que así sea, una buena historia tal vez que contar detrás de esta misma, de manera personal.
Es un momento en el que a muchos se nos llena de ilusión y de felicidad el rostro. Pero ¿quiénes eran estos hombres? ¿Qué nos dice la Biblia de quiénes eran ellos? La Biblia, la realidad es que dice pocas cosas, no dice mucho. Vamos al versículo número 1 del capítulo 2 y dice lo siguiente. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, dice aquí una parte importante, que vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, eso es prácticamente toda la descripción. Pareciera que no dicen nada o muy poquito, pero dice un poquito más de lo que a nuestros simples ojos aparentemente dice. Lo primero es que se nos dice que ellos vinieron de Oriente. ¿Qué quiere decir esto? Que primero eran hombres no judíos. Como dato importante que hay que saber, es que la primera narración del Evangelio de Mateo, donde se habla de una persona o un grupo de personas adorando a Dios, no son judíos. Son personas que en este caso eran conocidos como gentiles. Un gentil era una persona que no era de ascendencia judía. La verdad es que la palabra, reconoceré, a lo mejor a nosotros no nos agrada mucho porque somos gentiles, pero la palabra se ocupa un poquito como en un sentido despectivo, ¿no? Como, pues no eres judío, ¿no? Eres como otra persona, pero digamos que en nuestro contexto hoy en día simplemente es para entender que no eran parte del pueblo, lo cual es importante. Dice que vinieron de Oriente. Para nosotros, ¿cuál es el Oriente? Cuando nosotros pensamos en el Oriente, pensamos en, no sé, yo creo que piensas hasta te puedes ir hasta Japón, ¿no? A China, porque cuando hablamos de comida oriental, te imaginas a lo mejor, no sé, un ramen, ahorita que está haciendo frío, así unos noodles ahí, así, hoy vamos a hablar de comida, entonces, para que se te abra un poquito el estómago y con lo calientito. Pero no, en el contexto de esa época, hablar de Oriente era hablar de los países que se consideraban los países en los que los judíos habían permanecido por cierto tiempo, como Babilonia o como Persia. Lo que actualmente es Irak, lo que hoy conocemos como Irak, Irán, esa zona del mundo es lo que se conocía como el Oriente. Entonces, muy probablemente estos hombres eran persas o probablemente de los descendientes de los babilonios o algo de por ahí. Entonces, es lo primero que empezamos a poder saber. Lo segundo que nos dice es que eran magos. Ahora, yo sé que esta palabra en nuestras cabezas tiene dos contextos. O te imaginas al hombre con el sombrero negro y sacando aquí al conejito, y sacándose aquí ahorita, no sé, como todos los hilos estos de colores, o lo tenemos como cristianos, seamos honestos, en un contexto negativo, porque nos imaginamos como alguien que hace brujería y que hace magia, ¿no? Pues bueno, ninguna de las dos. No era ninguna de estas dos cosas. Esta palabra magos viene de otra palabra, bueno, originalmente está escrita en griego, pero a su vez viene de otra palabra que es de origen persa, por lo cual entonces podemos creer que pudiera ser que sí vinieran de por ahí, de esa zona del mundo. Ahora, ¿qué es lo que sí eran ellos? Eran básicamente personas sabias, filósofos, de una situación económica probablemente bien acomodada, que se dedicaban a estudiar los astros, que se dedicaban a estudiar las estrellas, y se dedicaban también pues, a algunas otras prácticas que ahorita no voy a entrar a detalle. Entonces, básicamente podríamos decir que eran personas pues, conocedoras, sabias, científicos, por decirlo de alguna manera, de la época, y que aparte venían de esta zona del mundo, ¿ok? Aquí empieza lo interesante.
Porque tal vez no sea el trasfondo de lo que normalmente nosotros queremos pensar, tal vez cuando escuchamos la historia, ¿no? Cuando escuchamos esta hermosa historia. ¿Y por qué lo digo? Porque tal vez originalmente pudiéramos nosotros, si estuvieran hoy en nuestro día, los pudiéramos catalogar hasta como paganos. Pero tenían algo específico. Y es que ellos habían creído que iban a ser alguien del que ya habían escuchado tiempo atrás, que iba a convertirse en el rey de los judíos y en el Salvador. Y no importando otra cosa, pusieron su confianza y decidieron dejar su tierra y hacer un viaje de cientos de kilómetros en búsqueda de ese hombre, en búsqueda de esa persona, que esa persona es Jesucristo. Tomaron una decisión y ahora sí que agarraron sus cosas y decidieron emprender un viaje que seguramente les costó tiempo, esfuerzo, energía, y dejándolo prácticamente todo atrás, como casi todos los personajes que vemos en la Biblia que deciden seguir a Jesús, decidieron emprender la búsqueda del rey de los judíos. Y vámonos a Mateo número 2, porque aquí vamos a descubrir cuál era el propósito de ellos. Ahora, no les estoy platicando toda esta historia nada más para decirles, pues como mañana es Día de Reyes, pues vamos a saber quiénes eran esos reyes, ¿no? O en este caso, estos magos. No, todo esto lo vamos a ir como sumando y ahorita vamos a ir descifrando como hacia dónde vamos. Entonces, versículo 2 de Mateo número 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y dice, y venimos a adorarle. Estos hombres tenían dos propósitos. Uno, encontrar al rey de los judíos. Uno era toparse con la figura del Mesías anunciado, pero lo estaban buscando con un propósito. Y el propósito era que ellos venían a adorarle. Querían toparse con Jesús porque no solamente querían escucharlo, no solamente querían saber que existía, sino que querían ejecutar su fe a través de una acción. Y esa acción se iba a representar en la adoración y luego de otra manera. Ahora, esta parte no la voy a leer, pero quiero hacer un contraste, porque si tú sigues leyendo la historia antes del versículo 10, te vas a dar cuenta que cuando los reyes llegan a Jerusalén, el primero que se topa con ellos es la figura de uno de los, ahora sí que el archienemigo de la época. La verdad es que la historia está muy padre porque aunque bíblicamente tiene un contexto más aterrizable, aún si lo ves como si te estuvieran narrando una historia de aventura, te emociona cuando la lees, porque de repente hace aparición, como te digo, el peor de los enemigos, Herodes, el rey Herodes, y se topa con los magos y les dice, pues, como que ¿a qué vienen, no? Entonces, cuando ellos le contestan que van justamente y que vienen a buscar al rey de los judíos, es como de, ¿cómo? O sea, yo soy el rey de los judíos, ¿no? ¿Qué otro rey? Entonces, Herodes, dice la Biblia que se turba su corazón. Ojo con esto, porque turbar quiere decir que es algo que se sacude, que se mueve, que te incomoda. Tal vez a veces somos más parecidos a Herodes que a los magos, porque nosotros como seres humanos tendemos a que con cualquier noticia se nos baja aquí, sientes que se te baja la presión, ¿no? Y que se te turba hasta la visión, se te emborrece.
Entonces Herodes agarra y le pregunta a los escribas y a los estudiosos y le dicen, oigan, ¿dónde van a ser el Mesías? Y entonces ellos le contestan con Miqueas número 2, que si tú lees en tu Biblia Mateo, lo que ellos están citando es Miqueas número 2, que es una profecía que dice que el Mesías ha de nacer en Belén de Judea. Y dice que entonces también todo Jerusalén se empieza a turbar. Y entonces toda la gente empieza a cuchichear y toda la gente empieza a hablar porque algo está pasando. Pero ¿sabes qué es lo interesante de los grandes estudiosos y de todas estas personas? Que se quedaron ahí. Dijeron, pues ahí en Belén van a ser. Ya te di la información. Pero no hicieron absolutamente nada. Absolutamente nada. Lo único que hizo Herodes para mal fue decirles a los magos, ¿saben qué? Vayan, investíguenme en dónde está el niño, intentándolos engañándolos, porque lo que quería realmente era matar a Jesús, porque no quería tener otra competencia. Él era el único rey y no tenía por qué nacer, inclusive sabiendo que era una profecía dada por Dios del Mesías que iba a venir a salvarlos, y aún así Herodes prefería mejor buscar y tomar acción para deshacerse del niño, para deshacerse de Jesús. Entonces, prácticamente el único que toma acción es Herodes para mal, pero los grandes estudiosos, todas las personas que sabían de la profecía, se cruzan básicamente de brazos. Y aquí es en donde ya quiero que empecemos como a analizar, porque quiero que analicemos a ojos de la vida de estos hombres y que nos pongamos como un espejo y que veamos a quién nos parecemos más. Si al pueblo estudiado judío, de donde tenía que venir el Mesías, de los, ahora sí que el pueblo sangre pura, sangre real, o a este grupo de hombres que ni judíos eran, pero que dejaron todo para hacer un viaje por miles de kilómetros para toparse con el Mesías. Porque tenemos de dos sopas. Y a lo mejor inclusive este mensaje es la primera vez que lo escuchas, el mensaje de Cristo, de quién es Jesús. Y déjame decirte que no importa si ya eres cristiano o si no eres cristiano, aquí vamos a tomar una decisión cuando salgamos de este auditorio. Y vamos a tomar la decisión de a quién queremos parecernos y si nos queremos comer, por decir de alguna manera, esta palabra de Dios, si la queremos poner en práctica, siguiendo el ejemplo, y nosotros vamos a decidir qué personaje de esta historia queremos ser. Espero que por lo menos nadie quiera ser el rey Herodes, porque ese sí ya de plano, ese sí ya estaba eso sí ya estaría muy grave. Bueno, también la verdad espero que tampoco quieran ser los escribas. Creo que todos en algún punto queremos ser uno de los sabios, de los magos. Lamentablemente, haciendo un paréntesis, la Biblia no nos da exactamente sus nombres, pero sí tenemos una gran enseñanza aquí. Por eso vamos ahora a los versículos 10 y 11. Recordemos que lo que hizo a estos hombres salir de su lugar de origen fue que vieron ellos una estrella. La Biblia no nos dice qué tipo de estrella. Yo en lo personal, esto se los voy a decir muy a título personal, yo creo que no era literalmente una estrella, yo creo que era una señal milagrosa de parte de Dios por la manera en la que se comportaba, porque básicamente iba dirigiendo su camino de estos hombres y se posó de repente la estrella encima de una casa. Y cuando estos hombres vieron que la estrella se detiene encima de la casa, dice el versículo 10, se regocijaron con muy grande gozo, porque el propósito de su caminar se estaba cumpliendo. Estaban a punto, imagínate la escena. Dejaste tu comodidad, porque vienes de una familia bien acomodada. Emprendiste un viaje por desierto, porque la zona es seca.
En invierno probablemente o en verano, no, eso sí no lo sabemos, pero independientemente del clima en desierto, está gacho. Agarraste tus cosas y emprendiste un viaje de kilómetros para toparte con una persona que está, según la Biblia, todavía en una edad de infancia. Probablemente cuando habla de que se toparon con el niño, probablemente ya no se lo toparon como un recién nacido, porque la palabra que se ocupa en este caso no es la misma que se ocupa para recién nacido. Probablemente era un pequeño que apenas a lo mejor estaba caminando, como por ahí Abby que anda por allá. Entonces probablemente a lo mejor ya caminaba, a lo mejor estaba como en el año, como por ahí. Entonces imagínate que ellos salieron cuando nació y cuando llegan pues ya está crecidito. O sea que entonces imagínate el tiempo que tuvieron, o sea, que les llevó, el esfuerzo. Entonces imagínate que de repente ven que la estrella se posa y lo que tuvieron que haber sentido sus corazones. La manera en la que seguramente ellos estaban gozosos y felices. Y lo primero que hacen es que dicen que al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y por ahí se los marqué como un poquito más dorado o más amarillo. Dice, y postrándose, lo adoraron. Ahora, este postrar, la palabra postrar, es literal que alguien básicamente pone su frente contra el piso, como si estuvieras besando el piso, te hincas. Nadie en esa época se hinca, salvo que está reconociendo que la persona que está enfrente de sí no solamente tiene más autoridad, sino que o tiene carácter divino o tiene carácter real. O es rey o tiene carácter de Dios. Nadie en esa época hace esta acción si no es por esa situación. Entonces, estos hombres sabían perfectamente bien a quién tenían enfrente. Y deciden postrarse y adorar. Y dice que abriendo sus tesoros, le ofrecieron 3 cosas. Oro, y todo el mundo se lo sabe. ¿Qué le ofrecieron? No lo tienen ni siquiera que leer. Todo el mundo se sabe esta parte de la historia. ¿Qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Ahora, ¿todo el mundo sabemos lo que es el oro? Sí. ¿Todo el mundo sabemos lo que es el incienso? Creo que sí. La mirra es en donde luego se nos atora, ¿no? Como que de repente es como de, pues sí, oro, incienso y esa cosa que pues, estaba ahí también. Ahora, bueno, básicamente, el oro no necesito explicarlo, pero, o sea, lo que es, pero el oro simboliza realeza. Se entregaba a quien tú considerabas que era rey. El incienso tiene que ver con prácticas o rituales de adoración hacia dioses. Entonces, el incienso era una manera de reconocer que Jesús era Dios. Ahora, todas estas cosas costaban su dinerito, no eran baratas. Digo, el oro todo el mundo sabemos que no es barato. El incienso, pues a lo mejor hoy en día agarras y te vas y te compras tus inciensos ahí en el Zócalo, ahí cerca del centro, y ya hasta te los venden aromatizados de vainilla y de no sé qué tanta cosa. Y después uno sale así como si estuviera fumigado, y los compras por 30 pesos o no sé, que según yo son baratos. Pero en esa época, el verdadero incienso no era nada económico, porque era justamente para adoración a figuras divinas. Y la otra era la mirra. La mirra era una planta que se ocupaba para embalsamar, que se ocupaba para untar a las personas que han muerto, y pues, digamos, sí, para un proceso de embalsamaje. ¿Qué quería decir esto? Que ellos sabían lo que iba a pasar con Jesús. Le estaban
estaban profetizando de alguna manera y estaban declarando el mensaje más asombroso de todos los tiempos, el mensaje del Salvador. Estaban diciendo que Jesús era Dios, que Jesús era Rey, pero que también que Jesús era hombre porque iba a morir. Y que iba a morir por la humanidad. Y reconociendo esto, estos hombres se arrodillan y se postran. Hombres que yo no sé cómo tenía, verdad, honestamente, yo no sé cómo tenían esta información, porque no eran judíos. Pero a pesar de eso, tomaron esa decisión. ¿Sabes? Estamos iniciando el año. Y hace unos días estaba yo pensando justamente en, no sé, ya ni me acuerdo bien por qué vino el pensamiento a mi cabeza, de algunas cosas que tengo y de algunas cosas que han sucedido en mi vida a lo largo del tiempo. Y básicamente fue como ver una película de todo lo que Dios había hecho en mi vida. O sea, de repente fue como recordar todo lo que soy gracias a Él. Y gracias a su palabra y gracias al tiempo que llevo conociéndolo. Y básicamente llegué a la conclusión de que todo lo bueno que puedan ver en mi persona, se lo debo a Él. Ahora todo lo malo, esas no las digan, pero esa es mi humanidad, mi hombre con el que todavía forma parte de mí. Pero todo lo que Dios me ha llevado a romper en pensamientos, en prácticas, en actitudes, todo lo que ha transformado en mí, todo es gracias a Él. Y te lo digo porque me gustaría que también, si tú ya has tenido la oportunidad de toparte con Jesús, me gustaría que ahorita reflexionaras también. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Piensa un poquito. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué es lo que Dios hizo por ti en el 2025? Ni siquiera te vayas a lo mejor tan atrás. Y si quieres irte más atrás, está bien. Pero hasta el día de hoy, 4 de enero del 2026, ¿qué es lo que Dios ha hecho por ti? Y espero que sí puedas buscar, y si no, Espíritu Santo, ayúdanos a recordar todas aquellas cosas que tú has hecho por nosotros. Porque estoy seguro que la lista es grande. Inclusive por ahí a lo mejor haya cosas en las que a lo mejor todavía hoy te avergüenzas de cómo eras y de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te llamó. Hay cosas que también muy adentro de nosotros sabemos que todavía decimos, híjole, yo no sé cómo era capaz yo de pensar, de hacer, de haber hecho tanta cosa. Pero al mismo tiempo, por otro lado, es como gracias, porque por tu gracia ya no estoy ahí. Ahora, no para decir, ya no estoy ahí, soy maravilloso. No, sino para reconocer a quién le debemos todo, a quién le debemos la vida, a quién le debemos todo lo que somos. Y tal vez tu caminar también ha sido como el de estos hombres. Tal vez ya llevas varios años caminando. Algunos tal vez intentando toparse y otros tal vez ya caminando con Jesús. Pero si algo podemos aprender de estos hombres es lo siguiente. Les voy a pedir que por favor pongan esta última frase que Dios me dio. La gratitud, que es lo que ahorita buscamos encontrar en nuestros corazones, lleva a la adoración. Y la adoración a dar en acción. Un corazón agradecido con Dios debe de llevarnos, como estos hombres, a postrarnos y adorarnos. Pero no solamente a postrar y adorar, sino que estos hombres no llegaron nada más a agacharse. Traían consigo algo que les había costado. Como el rey David dijo, no voy a dar a Dios nada que no me cueste. Y algo que sirva en acción. Así que te voy a pedir que reflexiones
¿Cómo quieres este año, en la gratitud que sientes por Dios, poner en práctica esa gratitud, pero que se vea reflejada en acciones? Porque estos hombres accionaron. Teníamos el otro grupo de hombres que ya les platiqué, que eran los escribas. Ellos se sabían es más, hasta citaron a Miqueas y dijeron, hoy van a hacer porque bla, 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 y bla, bla, y ahí se quedaron. No hicieron nada por moverse de sus asientos. Pero cuando nosotros realmente hemos entendido quién es Jesús, lo que ha hecho por nosotros, tenemos que actuar como estos hombres, como estos magos. Y tenemos que actuar no solamente en señales de adoración, sino también en acciones que se vean prácticas. Y tal vez esas acciones nos van a costar. Y cuando digo costar, hablo costar de muchas cosas. Desde dinero hasta esfuerzo, hasta desgaste, hasta noches de sueño. Porque ahí es donde de verdad se ve el corazón agradecido para con Dios. Si no nos está costando, y si no solamente tal vez es información. Y lo peor del asunto es que ahí sí, ahora sí que sin querer, o tal vez queriendo, consciente o inconsciente, pudiéramos llegar a tener una actitud inclusive como la del rey Herodes. Que pudiéramos sin querer convertirnos en alguien que no solamente no hace nada, sino que quiere destrozar lo que Dios ha hecho en tu propia vida, matando de alguna manera a Jesús, queriendo buscar aniquilándolo en lo que Él quiere hacer en tu vida o lo que ya ha hecho en tu vida. Dios tiene planes hermosos para nosotros. El 2026 está cargado de no sé qué tantas cosas. Tal vez a veces van a ser altibajos. Pero si nuestra mente sigue siempre pensando y enfocada en aquel de quien viene todo lo que tenemos y a quien le estamos agradecidos, venga lo que traiga el 2026, será para bien. Déjame solamente terminar con otra historia. Hay una historia que escribió un hombre que se llama Henry Van Dyke. Este hombre escribió la famosa historia del cuarto rey mago. Es una historia no bíblica. Ojo, no es para nada bíblica, pero es una historia. Este hombre era un hombre cristiano que a lo mejor has visto por ahí alguna historia o la has escuchado, la historia del cuarto rey mago. Y básicamente, la verdad es que ahorita se me fue el nombre de este rey mago, pero la historia así cortita, lo que dice es que salió también del oriente yendo hacia Jerusalén, también cargado de cosas para ir a adorar a Jesús, pero que en el camino se fue encontrando personas con necesidad. Y entonces él fue ayudando a estas personas y fue gastándose lo que llevaba, y pasaron 33 años, hasta que logró llegar a Jerusalén sin nada, y el día que está entrando a Jerusalén, entra y están crucificando a un hombre de nombre Jesús. Y cuando llega, pues se da cuenta que era el niño que estaba él buscando, pero pues que llegó prácticamente sin nada, y que llegó aparentemente cuando ya lo están crucificando. Y la historia básicamente lo que cuenta es que escucha una voz ahí delante de la cruz que le dice: no te preocupes, en realidad sí me adoraste, porque todo lo que hiciste a lo largo de todos estos años fue una manera de adoración. Nuestras acciones, lo que damos, es el fruto de la adoración que nace de un corazón agradecido a Dios. Así que hoy tú decides si al rato, cuando partas la rosca de Reyes y si te sale el niño, si te vas a convertir no en un rey por un día, en un mago por un día, sino tú vas a tomar la decisión. Y si no te sale también,
Pero tomemos la decisión de si queremos ser como estos hombres que dejaron un legado. Y como la tradición del Día de Reyes original, que tengamos esa oportunidad de convertirnos en esos Reyes Magos, que tal vez no eran reyes, pero pues bueno, la tradición así los ha llamado. Si esta es la primera vez que tú escuchas un mensaje acerca de este hombre, de Jesús, o si nos estás viendo en algún punto en este video y es la primera vez que escuchas de quién es Cristo, o ya lo has escuchado, pero no has tomado la decisión de creer que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Rey, te invito a que tomes esta oportunidad de conocer y de acercarte y de entregarle tu vida al único que puede transformarte, al único que puede cambiarte, al único que puede llenar tu vida de gratitud, de gozo, y al único que es digno de adoración, que es Jesucristo. Iglesia, vamos a cerrar tantito los ojos. Y Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra es tan rica que cada historia que encontramos nos lleva a ti. Cada historia que encontramos en tu palabra nos lleva a toparnos contigo, Jesucristo. Te damos gracias por lo que tú ya hiciste en nosotros hasta el día de hoy. Gracias por tu salvación, gracias por tu perdón, gracias por tu amor incondicional, gracias por tu gracia, gracias por tu palabra, gracias por que nos sacaste de donde estábamos, del lugar en donde nos encontrábamos. Y gracias que tal vez no somos perfectos, pero tu palabra dice que la obra que tú empezaste, tú la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Creemos que estamos en ese proceso, pero que tú estás haciendo y que tiene grandes cosas en nosotros. Gracias por también todo lo que nos has dado, físico y no físico. Gracias porque tenemos un lugar donde descansar, una cama donde acostarnos, algo que comer. Porque por esta iglesia tenemos un lugar donde congregarnos. Gracias por todo, Dios. Te pedimos que nuestros corazones se puedan derretir en gozo cada vez que podamos verte, cada vez que podamos hablar contigo, cada vez que podamos acercarnos a ti, que el mismo gozo que sintieron estos hombres pueda verse reflejado en nuestros corazones. Que eso nos lleve a adorarte, que eso nos lleve a hincarnos, que eso nos lleve a que nuestras vidas cada día reflejen nuestra gratitud en acciones, para gloria y honra tuya. Gracias, Jesús. Amén. Ok, iglesia, pues así sin que nos levantemos, vamos a cumplir con una ordenanza de parte de Dios, que es tomar lo que llamamos la Santa Cena. Y ahorita los anfitriones nos van a apoyar repartiendo los vasos que tienen ahí